Hola, hola, aquí estamos con ustedes como siempre. En el día de hoy vamos a ver un tema que a todos nos apasiona, a todos nos gusta, lo que es lo que no nos gusta, que a nadie le dé un infarto de miocardio. Cuando quiero decir nos gusta es porque en realidad es un tema apasionante de la medicina, de los estudiantes, de los internos, de los residentes, sobre todo en el área de emergencia, hacer el diagnóstico de este tipo de patología, saberla, conocerla, le puede salvar la vida a una persona, a un adulto mayor que esté presentando este cuadro clínico. En el día de hoy vamos a ver el IMA, infarto del miocardio agudo. Ya lo tenemos acá, vamos a ver hoy algunas cosas, la anatomía del infarto, o sea, que en realidad, cómo se produce un infarto, cuál es el proceso para que un paciente pueda llegar a tener un infarto agudo del miocardio en el día de hoy. Vamos a ver algunos temas, concepto de infarto agudo, promoción de salud y bienestar. Vamos a ver bases anatómicas arteriales cardíacas, recordarla. La ley, el principio de Fick, muy importante, tanto conocer esto en el aparato respiratorio como ese intercambio a nivel tisular, la respiración tisular, donde quiera que haya una membrana, donde quiera que haya una barrera de intercambio, se va a aplicar la ley o principio de Fick. Síndrome de preinfarto, infarto agudo del miocardio, el infarto masivo y muerte súbita. La muerte súbita veremos algunos conceptos porque no solamente puede haber muerte súbita por muchas causas, pero en realidad el corazón y su ritmo cardíaco, etcétera, participa en este concepto. Aquí tenemos un corazón representado, un área de infarto prácticamente. Esto ha ocurrido cuando un coágulo se ha interpuesto en el camino de la sangre arterial hacia un área del músculo y prácticamente la sangre no llega a esa área. Por tanto, no lleva el oxígeno, no lleva la glucosa y esa área se infarta. Dependiendo de el grado de lesión, va a ser el grado y más grave o menos grave el cuadro clínico. Muy bien, vamos a ir comenzando. Vamos a ver que el concepto de infarto, como les decía, es un síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo cuando una de las coronarias, ya sea la izquierda o la derecha, ha sido impactada con un coágulo, etc. Y no permite el paso de la sangre, etc. Un cuadro de sufrimiento isquémico, falta de riego a una parte del músculo del corazón, produciéndose una obstrucción aguda, les digo, y prácticamente un total de una arteria principal o sus ramas, y esto dependiendo el punto, el diámetro, si es al comienzo de la arteria, etcétera, o su rama, va a ser el cuadro clínico, como les decía. Haciendo un recuento hay videos que tengo que ya existen de la anatomía externa e interna del corazón, sus arterias, etcétera. Pero aquí vamos a ver rápidamente, a recordarle las capas fundamentales de una arteria, que esa arteria, donde quiera que estén, más o menos la anatomía sería una capa adventicia, una capa muscular o muscular y mucosae, una capa elástica que se hace más desarrollada esta capa elástica hacia donde están los grandes vasos, la aorta o la pulmonar, en esta zona, y va disminuyendo así hacia la periferia donde son más fibrosas, son más fuertes. Y un endotelio, el cual ya sabemos la producción del óxido nítrico, la producción de muchos agentes que participan en la coagulación, etcétera, endotelinas, etcétera. Ese sería Ahora bien, aquí tenemos ramas fundamentales, como sería la rama coronaria derecha, la rama coronaria izquierda, que se divide en dos ramas fundamentales. Una circunfleja
una rama circunfleja y una rama descendente anterior. ¿Ven? Vamos a conocer esta derecha que va hacia atrás y baja por el surco posterior, dando la interventricular posterior o descendente posterior y termina irrigando parte del ventrículo izquierdo. Esta rama tiene una por acá que se llama, es una marginal o aguda, que también se llama, o aguda. Aquí tenemos la descendente anterior que tiene una rama que sería diagonal, también le llaman diagonal. Y fíjense qué interesante, la coronaria que continúa por el surco y termina en el ventrículo posterior dando la ventricular posterior, tiene unas ramas acá marginales y esta rama conocida como obtusa. Obtusa. Ok, este es un repasito rápido. Este es el seno coronario, donde llegan 5 venas fundamentales. La cardíaca mayor, la menor, y aquí fíjense que el seno coronario recibe la ventricular posterior y la interventricular posterior. Y la vena de Marshall, que está aquí, vena de Marshall, que viene de la aurícula izquierda. Es un repasito rápido para saber por qué en una de estas ramas cualquiera, en un punto de esto, se va a producir el stop, el infarto. Puede ser aquí, a la salida, prácticamente, casi se consideraría un infarto, no masivo, pero sí de gran gravedad. Puede ser en la descendente anterior, una de lo que son la diagonal o sus ramas, la circunfleja, etc. Muy bien. Esto es una revisión rápida. El corazón es un músculo, una musculatura estriada involuntaria, lo sabemos, inervado por el autonómico fundamentalmente, el simpático y parasimpático, y así. Todo esto lo conocemos, un peso aproximado de 300 gramos, etc. Bueno, aquí vemos ya una imagen de lo que expliqué anteriormente, la arteria coronaria derecha, coronaria izquierda, con las venas del corazón que desembocan prácticamente en la aurícula derecha a través que habíamos visto, del seno coronario. Ya esto lo habíamos visto, prácticamente un repasito rápido para seguir adelante. Ahora bien, ¿qué es la actina, la miosina y las troponinas? Porque, ¿qué pasa? Que le pongo esta lámina para hacerle un recordatorio de que cómo nos ayuda las troponinas, la miosina, lo que son las enzimas, estas que cuando se destruye el músculo por una isquemia, etc., salen al torrente circulatorio, que son clásicas del músculo cardíaco. Proteínas que se encuentran en el músculo del corazón. Normalmente las troponinas no están en la sangre. Y la mioglobina que están contenidas también, es parecido a una mioglobina, es parecido como la hemoglobina, un poquito estructural, pero que normalmente aparece cuando hay daño muscular. Vamos a ver bien después todas estas troponinas que se encuentran ahí participando en la contracción muscular, etcétera, unidas al calcio, etcétera, y la miosina, etcétera. Todas estas estructuras pueden dañarse y salen al torrente circulatorio y nos sirven de diagnóstico futuramente cuando se ha producido el infarto. Quizás no en el primer minuto, pero ya horas después se va a manifestar. Muy bien, esta es una idea que les pongo para que sepan de dónde viene ese diagnóstico de troponina 1, vamos a pedirle en sangre, ¿por qué? ¿De dónde viene? Ahora bien, ¿cuál es el principio de la ley de Fick? Fíjense que la ley de Fick, esta fórmula que usted ve ahí, es aplicable, como le decía, a donde quiera que haya una membrana. Una membrana es una descripción de los componentes necesarios para que las células del organismo dispongan de una oxigenación adecuada, una perfusión. Es una ley o principio de perfusión, muy importante. Y estos componentes son prácticamente una buena ventilación, ya sea si es a nivel alveolar, una buena membrana alveolar que permite ese paso, vamos a ver la fórmula ahora, una respiración a nivel celular. Acuérdense que la respiración tiene dos fases, lo que es la ventilación alveolar y la respiración tisular.
una buena circulación, si no hay una buena perfusión, con una buena coordinación de intercambio, esa membrana que permite esos pasos, etc., vamos a ver, no va a haber una buena utilidad de esos componentes, tanto para penetrar hacia el tejido como salir del tejido. O desde el alvéolo pasar a la sangre y de la sangre pasar a lo que es la cavidad alveolar. Vamos a ver entonces aquí, vamos a ver, fíjense, donde la B es el volumen del gas difundido en la unidad de tiempo. Ese volumen importante. La D es lo que sería el coeficiente de difusión del gas, donde existe entonces, fíjense, una área de superficie de intercambio sobre prácticamente un grosor de la membrana. Fíjense que este elemento de la ecuación es muy importante. Porque, por ejemplo, en la parte respiratoria, si hay una membrana engrosada, como es el distrés respiratorio, no hay una buena perfusión. Entonces se altera esta ley de Fick, la ecuación ventilación-perfusión. Y prácticamente esta P1, P2 sería el gradiente de presión en ambos compartimientos. El gradiente de presión. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de la ósmosis, las partículas van de un mayor gradiente de donde hay más agua, pasa a donde hay menos agua o un gradiente mayor de partículas, como ustedes estudiaron, y así. En el caso de, por ejemplo, la membrana, que para el paso de proteínas a través de los canales de proteínas, las partículas de mayor concentración pasan a menor concentración como difusión, etcétera, como ocurre con el oxígeno, como ocurre con el CO2, por ejemplo, a nivel. Esta ley es importante para todos, por ejemplo, estudiantes que empiezan a revisar la fisiología respiratoria, etcétera, la fisiología tisular, donde quiera que haya una membrana. Este principio es importantísimo. Por eso lo pongo acá, porque, ¿qué pasa? Que a nivel del corazón, si no hay una buena perfusión, porque hay un stop, si no hay una buena perfusión, no habrá una buena llegada de ese oxígeno al tejido y se va a necrosar. Y en eso radica el infarto de esa área de tejido. Puede haber un infarto cerebral, puede haber un infarto en un músculo, puede haber un infarto a nivel pulmonar, etc. Pero en este caso es infarto cardíaco que estamos hablando hoy. Bueno, ahora bien, haciendo un poquito de mención de lo que es la promoción de salud y asesoramiento, la detención de la hipertensión arterial. Muy importante porque esto es un factor modificable, fíjense, de lo que es de los factores que vamos a ver, modificables y no modificables, para poder prever un infarto miocardio. La hipertensión, control de la hipertensión arterial, detención de enfermedad arterial coronaria y accidente cerebrovascular. Esto, lógicamente, ya hay un tema que vimos de la cardiopatía isquémica, donde hay una clasificación, donde prácticamente puede haber un tipo de isquemia leve cardíaca, porque ¿qué pasa? Que la arteria todavía no se ha ocluido. O puede haber ya prácticamente un síndrome de infarto, etc. Por eso ponemos bandera roja cuando hay algunas alteraciones, cuando por ejemplo la detección de la dislipidemia, cuando la LDL supera con mucho la HDL, vamos a ver por qué, porque la LDL se supone es la mala, bandera roja, la HDL debe estar alta, si está muy baja, bandera roja, también, y así. Promover la modificación de estilo de vida, o sea, comer sano, y si no se va a comer sano, que sea poco de lo que no es sano. Evitar las trans, las grasas trans, etc. Y no mucha sal y no mucha azúcar. Hay que tener cuidado con esos dos factores también. Quiere decir que esto es un recuento para medir la presión, hay que chequear la presión, ver los valores de presión y atender un buen comportamiento de lo que es el modo de vida para evitar estos factores de riesgo. Factores de riesgo. Los factores de riesgo prácticamente son no modificables. Hay que ver cuáles son no modificables. Por ejemplo, la edad. El que ya arribó a los 70 años no le puede dar para atrás la rueda. Puede haber hecho una vida adecuada que evite que a esa edad
tenga grandes complicaciones de su salud. El sexo prácticamente no se puede variar. Historia familiar, episodios cardiovasculares prematuros. La historia, la genética. También la genética forma parte de los factores que no son modificables. ¿Cuáles puedo modificar? Bueno, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, que es controlable, prácticamente no la puedo desaparecer, pero puedo tener un patrón de tratamiento adecuado con insulina, con los medicamentos que llevo, y puedo estar controlado. Sobrepeso también, inactividad física y dieta aterogénica. Hay una dieta clásica, lógicamente, que todos la conocemos, la keto, que lógicamente basada en esos ayunos o prácticamente alimentos que sean sobrecargados de poca grasa, poca azúcar, etcétera, o controlada esa dosis, esas cantidades preferentemente. O sea que prácticamente no importa la disipación de tiempo, el ejercicio, prácticamente el estado de salud, no importa la edad, y estos serían los factores que pueden participar en la buena salud o la mala salud, y que nos pueden llevar a un aumento de todos estos factores, como son el colesterol elevado, el cierre de las coronarias, y nos lleva a cardiopatías isquémicas versus infarto de miocardio. Ahora bien, vamos a recordarles que esto había sido también motivo. ¿Qué cosa es LDL y HDL? Fíjense, aquí le pinté un camioncito. El hígado fabrica este tipo de proteínas, y la LDL va, fíjense, del hígado hacia lo que es la LDL, que dicen la mala, porque se forma en el hígado y va hacia la periferia, donde acumulada en el espacio subintimal forma placas y puede obstruir las arterias, cualquier arteria, incluyendo las coronarias. Y tenemos la HDL, esta sería la Low Density Lipoprotein, y la HDL, High Density Lipoprotein. Esta puede pasar a través del endotelio y acumularse en el espacio subintimal. Vamos a ver después algo sobre esto. Y provocar una formación de placas y obstruye el flujo sanguíneo adecuado hacia las células miocárdica, etcétera, o cualquier nivel. Y la HDL es buena porque transporta de la periferia hacia el hígado y lo convierte en bilis y otros subproductos. Por tanto, esta HDL es la que transporta hacia el hígado, y la LDL transporta hacia la periferia y participa a nivel de las paredes arteriales periféricas, y se daña la perfusión adecuada para esos tejidos. Por eso es que es malo la LDL y HDL buena. La enfermedad coronaria se ha clasificado en angina de pecho estable o de esfuerzo, o sea, necesita un esfuerzo para que aparezca el dolor. Entonces se estudian las pruebas ergométricas, los STEP, etcétera. Angina inestable o de reposo, quiere decir que a pesar de estar en reposo, recuerden que el corazón siempre está trabajando, y puede entonces presentarse dolor aún sin esfuerzo. Y está la angina de Prinzmetal, que es espasmo coronario. Después vamos a dar un temita específico más adelante de lo que es la angina de Prinzmetal, qué hacer para evitarla, qué hacer si se presenta, etc. Y es una escala, fíjense, voy de menor a mayor. El síndrome preinfarto, ya prácticamente cuando hay un grado de obstrucción de las arterias, arteria, perfusión versus esfuerzo cardíaco, eficiencia cardíaca, y se puede producir entonces dolor y casi un infarto. Está el infarto agudo del miocardio, que es el que estamos hablando hoy, y la muerte súbita. Ahora bien, vamos a ver una cosa. ¿Qué pasa? La fisiopatología del síndrome coronario agudo. ¿Qué pasa? Está la arteria que se ha ido desarrollando las placas en la formación, porque la LDL ha entrado y va formando una placa, un núcleo que se puede necrosar y puede formar trombos. Aquí está. Ahora bien, fíjense que la placa aterosclerótica puede estar estable,
estable, que de ahí no pasa, no afecta. Quiere decir que el flujo ha disminuido un poco, pero no afecta. ¿Qué pasa? Que la placa de aterosclerótica vulnerable es aquella que ya ha pasado de tiempo, casi cerrado el vaso, y puede provocar agregación plaquetaria, etcétera, y formación de trombos. Ahora bien, puede romperse inclusive. Ante una ruptura leve de la placa, puede haber un trombo no oclusivo, o una ruptura severa de la placa puede dar lugar a un trombo oclusivo. Ahí lo tenemos. Ahora, este no oclusivo puede provocar angina inestable o infarto agudo del miocardio, puede ser también. ¿Ven? Prácticamente da lugar a un trombo oclusivo, a un IMA, infarto agudo o la muerte súbita. Este es el esquema de en cuanto a la placa que se forma en una arteria. Esto es un esquema de una arteria. Este trombo que se forman pueden viajar y dar microinfartos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de trombolíticos en la primera fase del infarto, porque puede mover trombos y da un segundo infarto. Así que esto es un esquema para que lo tengan en cuenta, y a un aumento de la coagulabilidad y vasoconstricción, ese movimiento de ese trombo hacia los vasos y llegando a áreas donde puede producir un infarto o una muerte súbita. Este es un esquema muy interesante y quiero que ustedes lo tengan. Ahora bien, vamos a ver una interesante esta lámina, porque vamos a terminar, fíjense, vamos a terminar en una isquemia y necrosis, pero todo empezó cuando hay un daño endotelial por prácticamente inicio del depósito de colesterol en el espacio subintimal, una anidación que se va formando, la anidación, disminución del diámetro poco a poco, miren cómo va disminuyendo el diámetro de la coronaria derecha a la coronaria izquierda, etc. Y finalmente miren la placa ya, la que habíamos visto anteriormente. Ahora, normal, pocos datos clínicos, acumulación de lípidos, anidación, esta anidación que habíamos hablado, con la formación de placas, que son estables, por eso es una angina estable o de esfuerzo, ¿ven? Después que esa LDL se ha acumulado, y miren cómo va creciendo esa placa. Ahora, ¿qué le pasa a la velocidad circulatoria? Vamos a verlo aquí. Suave, normalmente aumenta la velocidad, y miren la velocidad que tiene con formación de coágulos al final. Vamos a darle hacia atrás, perdón, de nuevo para verla. Fíjense, el diámetro normal se va obstruyendo, pero ¿qué pasa? Cuando ya está el diámetro menos, lógicamente hay turbulencia, daño endotelial en el futuro, y prácticamente miren cómo la velocidad aumenta. Ya es mayor cuando el diámetro es menor. Hay turbulencia, se pierde ese flujo laminar que había aquí y va a provocar daño. ¿Qué va a provocar? Caída de la perfusión y de oxigenación con isquemia y necrosis, llegando a un infarto, posiblemente. Puede haber etapas de cardiopatías isquémicas, pero ya cuando el cierre total, obstrucción por coágulo, ya el cese del flujo cae y se produce entonces la isquemia y necrosis, con los datos que vamos a ver en el electrocardiograma. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué es un infarto? Clínico y serológico. Clínicamente vamos a ver ahora la semiología del infarto, y sérico con la creatinasa, ENVI, la hemoglobina y las troponinas y el electrocardiograma. Prácticamente este es el esquema general de qué se va a basar el diagnóstico. Pero bueno, vamos a ver una cosa interesante. ¿Qué pasa cuando, qué marcadores se alteran? ¿Qué pasa cuando ha habido una acumulación, cuando hay un infarto? ¿Qué pasa en ese músculo? Aparece inmediatamente, por el daño del músculo, aparece mioglobina. Aparece la mioglobina de inmediato, pero tiene muy baja especificidad. ¿Por qué? Porque puede ser de otras partes del cuerpo, de otras áreas musculares del cuerpo que aparezca en sangre, y no ser específicamente del corazón. Tiene poca especificidad. Inmediatamente en las primeras 6 horas el EKG es el estándar de oro. ¿Por qué? Porque sí se va a mover los ST, los segmentos ST, el punto J, etc. se van a alterar dependiendo del área del infarto. Si es anterior extenso, si es posterior, si es de cara inferior, etc.
inmediatamente la troponina I cardíaca, que es la que hablamos, que forma parte del músculo, a las 4 a 12 horas se eleva, y hasta los 7 o 10 días. Y es muy específico del músculo cardíaco. Esto sí habla ya de infarto o un preinfarto. Ahí se pueden mover las enzimas. Inmediatamente la CPKMB se encuentra predominantemente en el miocardio y apareciendo a las 6 horas. Puede ser que aparezca junto con las troponinas. Esta CKMB también es específica junto con la troponina. Y los niveles vuelven a la normalidad hasta posiblemente 48 horas después. Y finalmente los cambios en el electrocardiograma pueden incluir elevación del segmento ST, infarto transmural o depresión del segmento ST, ¿ves? Prácticamente subendocárdico. Esto sí es un concepto general de esto. Y la onda Q de necrosis patológica, sería entonces un infarto transmural. Esto es en general el electro, que lo vamos a ver seguidamente ahora. Pero cómo es prácticamente el progreso de cuando se ha producido un daño en el músculo cardíaco. Ok. Aquí tenemos entonces cuando se determinan las enzimas en el infarto de miocardio. Fíjense aquí, esto azulito que está acá es la mioglobina, y esta sería la troponina. Fíjense cómo la mioglobina inmediatamente se eleva. Por eso les tengo aquí este cuadrito, enzimas, inicio, máximo y normalidad. La mioglobina, la troponina, CPKMB, CK, otras transaminasas y la LDH, prácticamente. A las 2 horas ya se ve 3 horas como máximo y 4 a la normalidad. Troponina 1 de 2 a 4 horas, y así que puede ser que aparece después, 8 a 12 horas, horas máximas, y aparece prácticamente 200, aparece mucho después, quizá 24 48 horas después. La CKMB 4 a 6 horas, la CK sola, la creatinina, la creatinquinasa en 4 a 8 horas, las transaminasas, la hidroxinogenasa láctica 12 a 14 horas, y así prácticamente aquí está en la escala de aparición. Quiere decir que el orden de aparición va de mioglobina hasta la LDH, prácticamente, lógicamente. Todo esto es por el daño muscular, fundamentalmente. Todo esto se genera cuando hay un daño muscular por esa falta de perfusión, etc. ¿Cuál sería la semiología del infarto? El dolor precordial de más de 30 minutos, por más, puede haber una isquemia, etc. Puede haber una cardiopatía isquémica que con la nitroglicerina sublingual desaparece, o incluso el reposo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este dolor, más de 30 minutos, irradiado a la mandíbula, al cuello y pues, sobre todo se plantea brazo izquierdo. Hay otras áreas que se puede irradiar, pero eso es lo fundamental. El signo de Levin, el paciente por lo general se lleva la mano al pecho porque se siente como una plancha de plomo sobre el pecho. Y ese dolor es celebrante, opresivo, compresivo. Y entonces este es signo clásico de Levin. Hay desfallecimiento, lógicamente, porque hay posiblemente, dependiendo del grado de infarto, dependiendo del grado de infarto, va a haber un bajo gasto, ¿no? Prácticamente llegando a síncope o a muerte súbita en ocasiones. Y hay lo que habíamos hablado anteriormente, el infarto subendocárdico o transmural, moviendo el ST hacia arriba o hacia abajo, dependiendo, como habíamos explicado. Y aquí aparece ya los movimientos del ST. Miren, por ejemplo, la right o la left, ABR, ABL y ABF. Miren, prácticamente, esta sería ABL y ABF, significa que esto es prácticamente un infarto de cara inferior, de la cara inferior. Vamos a ver después
ejemplo de esto. Este sería el cuadro general, prácticamente, paciente que puede ser inclusive que venga con muy mal estado general, hay que traerlo al hospital, muchas veces llega por sus pies. Ahora bien, ¿cuáles serían las formas clínicas del infarto? Miren, aquí el aneurisma ventricular, más raro, las arritmias cardíacas, muy frecuentes, la ruptura miocárdica o síndrome de Drexler. El síndrome de Drexler, cuando hay una secundaria a fibrinosa, etcétera, con una pericarditis, pero se formó ¿por qué? Por una ruptura del miocardio, shock cardiogénico y edema pulmonar. Son las formas clínicas en las que puede venir un infarto del miocardio. Cualquiera de ellas, las hay más frecuentes que otras, el edema, porque no funciona el ventrículo izquierdo, aumenta la presión retrógrada y hay un edema pulmonar. Las arritmias cardíacas muy frecuentes, etc. Este sería prácticamente los movimientos del ST, aquí están, y el punto J. El punto J estaría este, el punto J, punto J, punto J. Cómo se eleva, elevado. Aquí está, el punto J. No está en la línea isoeléctrica. Normalmente el punto J debe estar en la línea isoeléctrica, pero en este caso, donde se ha movido el ST, el punto J se mueve también aquí, donde termina el QRS, aquí. Ahí está el punto J. Ahora, ¿cómo se el infarto de cara anterior o extenso? Quiere decir, en este caso, fíjense, recordar que basado en la posición de la arteria que ha sido ocluida, va a ser el tipo de infarto. Por ejemplo, la arteria coronaria izquierda es pequeña, se divide en la circunfleja, como habíamos dicho, y en la anterior. Lógicamente, hay signos de shock cardiogénico, bajo gasto cardíaco o muerte súbita. Lógicamente, porque se ha ocluido esta parte del ventrículo izquierdo, fundamentalmente, etc. En este caso, el electro sería este. Aquí. En este caso sería este. Miren cómo las derivaciones que anterior, la B1, la B2, B2, B3, etc. Miren cómo ahí es que se mueve en esa parte anterior las derivaciones como la ABF, la D3 no se alteran, o tienen muy poca alteración en la D3. La D3 no se ve mucho el infarto, se ve más, lógicamente, mira la T invertida, etc. En ese caso. Aquí está. Ese sería de la coronaria izquierda. Buscaríamos entonces las derivaciones que me captan el ventrículo izquierdo, un B1, B2, B3, B4, B5. En esas derivaciones es que se altera ese modelo electrocardiográfico. En el caso de la cara inferior hay más localizaciones, pero bueno, pues, yo nada más solamente puse cara inferior. Esta es la oclusión de la coronaria derecha, esta que va hacia atrás a la cara inferior. Recuerden que el corazón tiene una posición acostado sobre el diafragma. La cara inferior prácticamente es el ventrículo, parte del ventrículo izquierdo, pero sobre todo el derecho. ¿Ven? Dolor precordial bajo o epigastrio, aumento de la precarga, quiere decir que lógicamente al haber shock cardiogénico, del lado, sobre todo la parte volumétrica, hay irritación yugular, aumento de la presión venosa central, etc. Trastorno de ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha irriga el nódulo sinusal y el nódulo AB, nódulo sinusal y el AB, y trae trastornos de ritmo, sobre todo en la derecha. Y este sería el modelo. Lógicamente se vería más en D3, cara inferior, y se vería en ABF, ABL y ABF. Miren como en ABR, que es el vector que va en contra del área del infarto, no se altera nada.
Pero miren cómo en ABL y ABF está el segmento hacia abajo y hacia arriba, o sea que D3, ABL y ABF, que es la parte inferior, que es la parte inferior aquí, que capta lo que es D3, ABF, esa es la cosa, muy importante. Ahora bien, ¿cuál sería un tratamiento general de Lima? La aspirina, medicamento importantísimo, 75 a 100 miligramos, inmediatamente se sospecha un infarto. ¿Para qué? Ayudar es un antiagregante plaquetario, etc. Y anticoagulante de lesión. Las nitroglicerinas sublingual, aunque es más para cardiopatías isquémicas, pero bueno, se puede usar en los infartos. Tratamiento del dolor, se ha llegado a usar inclusive la morfina, lógicamente, esto a dosis terapéutica, a dosis controlada en el cuerpo de guardia. Para el dolor, porque el dolor tan intenso puede contribuir al shock, muy importante. Disminuir la demanda de oxígeno con betabloqueadores beta o anticálcicos, importante. Aumentar el aporte de oxígeno con los antagonistas de calcio y ácido salicílico, salicilato. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, lógicamente, para bajar la presión. Si fuera en una crisis hipertensiva se puede dar un infarto. Si está concomitando, se da esta para también contribuir a que el corazón luche en ese momento, como que no deja de latir, contra una presión baja, una poscarga más disminuida con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los fibrinolíticos, como les digo, son para devalorar, porque puede ser un arma de doble filo. Y se puede usar un bypass, si da tiempo, en días posteriores, después que pasó, o un stent para aumentar el diámetro de esa arteria, aunque esa arteria debe estar muy dañada, posiblemente el bypass es la mejor elección. El stent prácticamente es cuando la arteria está un poquito dañada, pero todavía no está ocluida totalmente y hay una placa de ateroma estable y sana. El quirúrgico invasivo, como les decía, la geografía y cateterismo coronario, muy importante. El stent, como les decía, aquí está el stent. Si hay una arteria muy dañada, ya no. Trasplante de corazón, el bypass coronario. Bypass coronario puede ser inclusive de la subclavia, puede ser de la aorta directamente, puede ser coronaria, etc. El trasplante de corazón, imagínense. El ECMO o asistencia respiratoria y cardiovascular se puede usar también, etc. Todos estos son tratamientos cuando ya se ha producido un infarto y prácticamente hay que hacer unas medidas heroicas más avanzadas. Le decía, la muerte súbita se debe habitualmente a una arritmia intensa, cardíaca maligna, fibrilación ventricular, cuando prácticamente el gasto cardíaco es casi cero por esa alta frecuencia. Esta arritmia produce una actividad eléctrica cardíaca prácticamente caótica, que no es capaz de generar latido cardíaco efectivo. Quiere decir que el volumen de eyección, el índice cardíaco es prácticamente por debajo de 15. Debe ser 60, 60 y pico, 70 normalmente. Y esto se debe a enfermedad arterial coronaria y arritmias cardíacas irreversibles. Muy importante. Bueno, yo creo que recuerden que los temas que le doy no es cubriendo casi todo el tema, hay mucha tela donde cortar. En el caso del infarto de miocardio, muchas variantes, hay áreas de infarto pequeñas, hay tronculares a la misma salida de la aorta, de lo que es la aorta ascendente, muy próxima a ese punto, el daño es mayor, dependiendo de qué arteria exactamente. Puede ser una arteria periférica de un infarto más pequeño, soportable. Recordar
que en los adultos, que en el adulto mayor, cuando ya las arterias se han hecho un poco más escleróticas, lógicamente hay desarrollo de la circulación colateral, y el infarto por lo general se pasa mejor que cuando hay una ramificación nueva en un paciente más joven. Por eso es que el infarto a edades más jóvenes son más graves. Desarrollo de circulación colateral no existe prácticamente. Bueno, por acá me despido, gracias. Les digo como siempre, suscríbanse. Les digo como siempre, háganse miembros del canal. De esta manera podemos hacer un intercambio mejor a través de los métodos que escojamos. Pero tiene que hacerse miembro del canal. Muchas veces me preguntan temas que no puedo a través de los comentarios normales de YouTube extenderme en esos comentarios. Esos problemas éticos son personales. Problemas personales, hágase miembro del canal y entramos en comunicación directa. Super San, les agradecería mucho el Super San, super gracias, porque ayuda al canal y lo recibimos con mucha cariño y humildad. Les decimos que, fíjense, ese escalador, la medicina no es fácil. No, jamás. Para ser un buen profesional hay que escalar montañas verticales. Mucho esfuerzo. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. Hacerse profesional no es fácil, pero cuando usted se haga profesional y sabe que cubrió esa etapa con una formación adecuada, usted va a ser de gran autoestima, para usted de gran autoestima, usted se va a sentir muy fuerte, bien preparado y va a atender mejor a sus pacientes. Así que seguimos adelante y nos vemos en próximos temas muy buenos. Sigan conmigo, por favor.